entonces decíamos de que un dato simple era un dato al cual nos podíamos referir por medio de un identificador y que nos íbamos a referir y que ese identificador se iba a referir únicamente a una casilla y que adentro de esa casilla de memoria íbamos a tener pues el dato al que hacía referencia el identificador. Cuando platicamos de los datos estructurados, decíamos de que era un conjunto de casillas de memoria, perdón, a las cuales hacíamos referencia por un único identificador. Entonces ahí estaba la diferencia, ¿va? De que con los simples un identificador hacía referencia a una casilla de memoria y con los datos estructurados, con un identificador hacíamos referencia a varias casillas de memoria. Va. Entonces, cuando hablamos ahorita de registros, estamos hablando de un tipo de dato estructurado. Es un identificador que va a hacer referencia a muchas casillas de memoria. ¿De acuerdo? La gracia es de que nosotros vamos a poder crear como que un formato, ¿sí? Un machote, por decirlo así, o un plano de los datos estructurados que nosotros queremos formar. Entonces me lo voy a inventar, ¿va mucha? Digamos que nosotros queremos crear una estructura de datos, un registro, perdón, que me represente un carro, ¿sí? Entonces yo podría tener un registro que se llame carro, y aquí no estoy hablando todavía del identificador, sino estoy hablando del machote o de la estructura, y esa estructura que se llame carro, definir yo por defecto que va a tener una variable de tipo entero que me va a representar la cantidad de llantas que tiene, otra variable de tipo entero que me va a representar la cantidad de puertas que tiene, una variable de tipo char que me va a indicar si el carro ya se le pagaron impuestos o no, una variable de tipo int que me va a indicar el año en que se fabricó el carro, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos 5 variables que me están representando algo de ese carro y que, y que el registro, perdón, que estoy creando para modelar a ese carro se está llamando carro. ¿De acuerdo? Va. Y ahí estoy definiendo únicamente mi machote o mi formato. ¿Sí? Va. Ya teniendo definido yo ese formato, esa estructura, yo voy a poder empezar a crear variables que van a ser tipos de datos estructurados en los cuales yo voy a poder utilizar ese machote que creé previamente que se llama carro. ¿Sí? Entonces yo voy a poder crear variables que tengan la estructura de carro y, por ejemplo, que tengan un identificador que se llame Mazda. Va. Entonces, yo tengo un identificador que se llama Mazda que hace referencia o que está referenciando un tipo de dato estructurado que sea un carro bajo la definición de que carro tiene las características que yo definí previamente. Creo que está un poco enredado. Lo voy a explicar aquí. Después vemos qué dice la teoría. Ok, ahí estamos. Muy bien. Recordatorio súper rápido. Dijimos que teníamos el tipo de dato simple. Y el tipo de dato simple tenía la característica que era una sola casilla de memoria. Esa casilla de memoria dijimos que iba a tener un identificador, que es el nombre, ¿sí? Que al final nos representa las variables como las hemos estado usando hasta ahorita. Iba a tener también un tipo, por ejemplo, int, char, boolean. Y
dentro de la casilla de memoria yo iba a colocar el dato específico que quería almacenar. Hasta ahí estamos todos bien, va. Adicionalmente, estuvimos hablando al inicio de la clase de otro tipo de dato que era el tipo de dato estructurado. El tipo de dato estructurado resultaba que era un conjunto de casillas de memoria. ¿De acuerdo? Pero a todo ese conjunto yo me iba a poder referir a él con un mismo nombre, ¿sí? O sea, un identificador me iba a hacer referencia a todo este conjunto que está dentro del cuadrado azul, ¿sí? Mejor le cambio de color, muchachos, si no, pues todos son azules, ¿va? Dentro del cuadrado rojo, ¿sí? El identificador en un tipo de dato estructurado hace referencia a todo lo que está dentro del cuadrado rojo. Y resulta que el tipo no lo voy a poder definir en este momento para la estructura porque resulta que cada una de las casillas que está aquí adentro, y este es el caso de las estructuras, vuelvo a repetir, de los registros, perdón, cada uno de ellos va a tener un tipo y va a tener un identificador. ¿Sí? Lo único es de que yo tengo un identificador aquí abajo que hace referencia a todo el conjunto. ¿De acuerdo? Eso quiero que quede claro y no sé si me explico en este momento o si me doy a entender. Si tienen preguntas, díganme. Así las resolvemos de una vez. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Excelente. Va. Ok, ahora, lo que les decía es lo siguiente. Los registros son un tipo de dato estructurado, ¿sí? Es este tipo de dato. Pero, ¿cómo es que va a funcionar? Va a funcionar de la siguiente manera. Para poder utilizar registros, y aquí voy a borrar estos, y aquí estoy hablando específicamente de registros, no es que así funcionen todos los tipos de datos estructurados. Estoy hablando de registros. Así pues, ¿para qué tanta cosa? Estamos solo para que estemos todos en contexto, muchachos. Estoy hablando específicamente de registros. Va. El caso de los registros, yo defino un plano, por decirlo así. Y así como cuando construyen casas, de que tienen el plano para construir la casa y a partir de ese plano, o sea, solo tienen un plano y con ese plano pueden construir todo un residencial, ¿va mucha? Bueno, no sería residencial, un condominio. ¿Sí? Pero ¿será que tuvieron la cantidad de planos que hay de casas? No, con un solo plano pudieron construir todas las casas. O es como cuando se fabrican, no sé, teléfonos celulares, va. Entonces tienen el diseño del teléfono celular y no es que tengan un diseño para cada Samsung que fabrican,
¿no? Bueno, o sea, me refiero a un Samsung específico. ¿Por qué ese van ahorita? Van como por el S30, ¿va? Va, entonces no es que tengan un diseño para cada S30 que fabrican, sino que con un diseño de S30 fabrican cualquier cantidad de teléfonos S30. ¿Sí me voy a entender con ese concepto? Pregunto porque eso es base ahorita para lo que vamos a ver. ¿Sí se entiende el concepto entonces? Ok. Con los registros ocurre lo mismo. Yo necesito primero definir ese plano o ese diseño del tipo de dato estructurado que voy a elaborar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo creo ese diseño, no es que tenga ya esta estructura. ¿Sí? ¿Cómo se los puedo representar? Se los voy a poner así con puntitos para que entiendan que solo tengo la estructura y que no es el dato en sí. Porquería, yo sabía que aquí tenía tipos de líneas. Aquí está. Ok. Entonces, eso significa que lo que tengo ahí es solo la estructura. ¿Estamos? No es que ya tenga esas casillas reservadas ni nada, sino que únicamente defino su estructura. Para poder definir la estructura, yo vengo y le pongo un nombre. Entonces, en el ejemplo que les platicaba, yo decía que se iban a llamar, por ejemplo, carro, que creo que es algo que todos usamos y que todos lo conocemos, no es algo que esté así como que fumado ni nada. Entonces, esa estructura que yo estoy creando, o ese registro que yo estoy creando, yo le voy a definir qué variables son las que lo van a representar. Regularmente se utiliza un agrupamiento lógico, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un registro que se llame carro, cada uno de los datos que voy a poder colocar allá adentro, que puede ser cualquier cantidad, en nuestro ejemplo estoy colocando 4, pueden ser 3, 2, 6, 10, 20, los que ustedes necesiten, yo puedo colocar distintos valores. Por ejemplo, del carro, en nuestro ejemplo me decía que a mí me interesaba tener un tipo de dato entero y que me representara la cantidad de llantas. ¿Sí? Va. Me interesaba tener un tipo de dato entero que me representara cantidad de puertas. Ok. Me interesaba tener un tipo de dato char o carácter. No, está muy chafa char. Un tipo de dato boolean que me indique si ya pagó impuestos. Y me interesa tener otro tipo de dato o otra característica, podríamos decir, de esta estructura. No se deja seleccionar esto. Ahí está. Otro tipo de dato entero que me represente el año de fabricación. Ok, solo que aquí no podemos escribir año porque no es un identificador válido. Entonces año. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá inicialmente con el registro? Yo estoy declarando primero su diseño, su machote, su plano de cómo van a ser
las variables que yo declare de este tipo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿O hay alguna duda? Va. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? Necesito tener esta definición de cómo es lo que voy a fabricar. Ese es mi primer paso. Ok, va. Ahora, ya que hice eso, mi segundo paso va a ser crear variables que sean de datos estructurados del tipo que aquí básicamente yo estoy definiendo un tipo del tipo que yo definí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama mi estructura? Se llama carro, pero no es ya la creación real de la variable, sino que únicamente es el diseño. Entonces ya con el diseño puedo venir yo y hacer algo como lo siguiente. Puedo venir y hacer. Voy a poner esto un poco más grande. Puedo venir y utilizar el nombre que yo le puse a esa estructura o a ese machote. Va. Perdón, voy a interrumpir solo para responderle a Juan Carlos. En este momento, en este número 1, no existen valores, no existe espacio reservado en memoria, no existe nada. Lo único que existe es una definición de cómo van a estar, de cómo está compuesto esta estructura carro. ¿Sí? Ahí es como les decía, únicamente tienen ustedes, o ahí están creando únicamente su plano o su diseño. Y no hay nada allá adentro. No hay ni variables ni nada, solo tienen el diseño. Entonces, el segundo paso es algo así como que utilizar ese diseño para crear ya una variable. ¿Sí? En este primer paso no hay creada variable. ¿Sí me doy a entender? Va. Entonces en el segundo paso sí ya es donde creo una variable. Si se recuerdan, nosotros cuando declaramos variables, lo primero que escribimos es el tipo y después colocamos el identificador. ¿De acuerdo? Va. En este caso, como funcionan los registros es de la siguiente manera. Este diseño que ya establecimos en el paso 1, y yo lo puedo utilizar como que si se tratara de un tipo de variable. ¿Sí? Puede sustituir este espacio que dice tipo. Entonces yo puedo decir que en vez de escribir un int, un char o algo así, escribir el nombre de la estructura que creé. Si quieren, marquémoslo en color rojo. Entonces, mi estructura se llama carro, ese es su identificador. Entonces yo ahora puedo utilizar ese diseño que hice, el cual se llama carro, y lo puedo utilizar como que si se tratara de un tipo de variable, seguido del identificador. Entonces digamos que el identificador es Mazda CX5. CX5, ahí está. Entonces, aquí en este paso 2, cuando yo escribí esta línea que tiene como tipo el identificador que yo le dejé al registro, lo que hago es crear entonces un registro de tipo carro. Y ahí sí va, mucha. Ahí resulta que ya tengo el espacio de memoria creado. Cuando ocurre esto de acá, el paso 2, ahí sí ya reservamos nuestro espacio. ¿Y qué ocurre? Tenemos nuestra casilla esta vacía
tenemos esta casilla vacía, esta casilla vacía y esta casilla vacía. Va. Según el plano que yo establecí en el paso 1, ¿qué variables va a contener mi variable Mazda CX5? Que ese es el identificador de la variable, ¿va? Significa entonces que ahora estoy creando una variable que se llama Mazda CX5. Va. Y ahora que se creó la variable CX5, Mazda CX5, les decía que ahí sí ya tenemos entonces el espacio de memoria reservado, porque yo ya tengo el identificador para referirme a estos 4 datos que están aquí adentro. Entonces el primer dato dijimos que iba a ser int. Y que era, me lo voy a hacer sencillo, mucha. Dijimos que teníamos ya estos datos, que eran los datos que definimos en el diseño, por así decirlo. Y listo. Y ahora sí existe espacio en memoria para cada una de las variables a las que hace referencia mi variable Mazda CX5. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende? Ahorita vamos a seguir, pero quiero saber si hasta aquí me doy a entender. Decime, Luis Pablo. Exactamente. El primer paso cuando estamos usando registros es crear el machote que vas a utilizar para cada tipo de dato estructurado. Así es. Y en el caso del proyecto, sus contactos tienen que ser estructuras. O sea, ustedes tienen que definir este paso 1 para sus contactos. Exactamente. Ahí lo que les... ¿Alguna otra duda que tengan, jóvenes? Aprovechen ahorita. Ok, ¿a qué te referís con registros repetitivos? No sé qué es exactamente a lo que te referís, pero sí puedes hacer algo como esto. Después crear otra que se llame Mazda 3. Y lo que vas a tener es esto mismo. Solo que ahora el identificador va a ser Mazda 3. No, sí necesitas tener una variable para cada... Ah, no, sí, mira, el problema con reutilizar variables, porque esto funciona igual que una variable, ¿sí? El problema cuando se reutilizan variables es que te pueden quedar datos de lo que tenías almacenado anteriormente, ¿va? Entonces, probable...
sea mejor estar creando la variable cada vez que la vas a utilizar. Para evitarte eso. Pero si quieres ahorita platicamos de ese tema. Juan Carlos, ¿alguna duda? ¿De verdad nadie más tiene duda, mucha? Híjole, no te escucho, Juan Carlos, espérame un ratito. Espérame. ¿Podrías volverme a repetir, Juan Carlos? Hablando. Ahora sí, Miguel, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Disculpe ahí listo. Fíjese que ahorita estoy claro ahí con lo de la estructura y todo. De hecho, yo ya armé mi estructura de la principal, la básica. Excelente. Pero, por ejemplo, tengo una duda porque en el problema que en el ejercicio que usted nos dejó, por ejemplo, yo tengo mi estructura, nombre, apellido, tipo de teléfono, número telefónico, etcétera. Ujú, Y lo armé como con nombre de contactos. ok. Pero el problema suyo dice, o sea, en el ejercicio que nos dejó, dice que, por ejemplo, para tipo de número telefónico, entonces lo tengo que volver a separar como que fuera otra estructura, porque tengo que definir si es personal o es del trabajo, de dónde va, pero lo que yo tengo duda ahí es si, por ejemplo, para separar eso, tengo que meterlo en esa misma estructura o cómo se puede definir en ese mapa que nos dibujó. Eh, Desde la forma, de la manera como lo estás planteando, podés crear una estructura que se llame tipos de números de teléfono y poner ahí los tres tipos que tenés, va. Y que el tipo que haya seleccionado el usuario sea al que le pongas el número telefónico. Con eso quiero decir que pueden haber estructuras dentro de estructuras. Si quieres voy a dejar pendientes. Ya, ya le, ¿Sí? ya le entendí. O sea, por ejemplo, en la casilla de memoria que decimos ahí, eh, ¿qué podemos decir? Año de fabricación. Esa casilla que se mira en celeste podría estar en un anaranjado, por ejemplo, y adentro de eso estar otro tipo de variables que dijera año, mes, día, por ejemplo. Exactamente, Juan Carlos, así es. A ver si ya me aclaró. Ahorita sí ya le atiné más al mapa que nos dibujó ahí. Gracias, Ceci. No hay ningún problema. Y si alguien más tiene dudas, mucha, dele sin pena. Dele sin pena. Aprovechemos ahorita estos minutos que tenemos aquí. Va. Entonces, ese es mi paso 2. Yo ya pude crear una variable con la estructura que definí en el paso 1. ¿Va, mucha? Repito nuevamente, en el paso 1 no estoy reservando espacio de memoria, ni estoy utilizando casillas de memoria, ni nada. En el paso 1 yo únicamente estoy indicando cómo va a estar conformada mi estructura. Pero hasta ahí no existe nada que pueda acceder para obtener o asignar valores. ¿De acuerdo? Luego llego al paso 2. En el paso 2 creo una variable, ¿sí? Colocando como tipo la estructura que yo definí en el paso 1. Cuando ocurre eso, entonces ahí sí, resulta que ya reservamos el espacio en memoria, ya tiene un identificador esa estructura y yo ya me puedo referir a esa estructura por medio de su identificador. ¿De acuerdo? Ahora, lo que va a llamar la atención es cómo podemos acceder a los datos que están dentro de la estructura.
Porque hasta aquí sabemos que el identificador Mazda CX5 hace referencia a todo el conjunto de variables, pero todavía no sabemos cómo acceder independientemente a cada una de ellas. ¿Me explico? Va. Vamos entonces ahora a ver cómo ejecutamos ese paso. Le vamos a poner paso 3, aunque la verdad no sería un paso 3, ya es el paso N. Pero pongámosle paso 3 por llevar un orden. Pasemos ahora al paso 3. Lo repito también nuevamente, esto aplica únicamente para registros, ¿sí? Si bien hay varios tipos de datos estructurados, lo que estamos platicando en este momento es específico de registros. Ok, entonces, del paso 2 definimos que tenemos una estructura que se llama Mazda CX5. El tipo de CX5 es carro y yo definí la estructura de carro en el paso 1. Ok, va. Ahora, supongamos que vengo yo y lo que quiero es empezarle a asignar valores a cada uno de estos espacios de memoria que estoy aquí. Sé que todo el conjunto de los 4 datos tiene el nombre de Mazda CX5. Ahora lo que voy a hacer es acceder a cantidad de llantas para asignarle un valor. ¿Estamos? Va. Como yo ya sé que todo mi conjunto que tengo aquí se llama Mazda CX5, entonces yo tengo que utilizar el identificador Mazda CX5, ¿sí? Porque cuando yo escriba Mazda CX5, el C++ va a saber que se refiere a este cuadro rojo. Va, perfecto. Ahora, ¿cómo hago para referirme a cantidad de llantas? Vamos a aprender un nuevo operador, ¿sí? Que se le llama operador punto. Y básicamente, ¿qué es? Es un punto, ¿sí? ¿Qué me va a permitir hacer ese operador punto? Ese operador punto me va a permitir acceder a el contenido que hay dentro de la variable dentro de la variable estructurada que tenemos. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir Mazda CX5 punto. Ay, si me lo dejo así grandote mucho, pensé que me lo iba a dejar chiquito. Bueno, dejémoslo así. Va a ser punto seguido del identificador de la variable que quiero acceder dentro de la estructura. Por ejemplo, pudiese ser cantidad llantas. ¿Sí? Con eso que estoy haciendo, accediendo a esa variable. Y una vez yo acceda a esta variable que le corresponde a Mazda CX5, ahí ya puedo hacer yo una asignación de valor como la hemos hecho regularmente. Por ejemplo, podríamos decir que es cantidad llantas sea igual a 4. Y cuando nosotros hagamos esa asignación, lo que va a ocurrir es que en la variable que se llama Mazda 5, en su campo cantidad llantas se le va a asignar el valor de 4. Significa que ahí este cuadrado va a tener el valor de 4. ¿Me explico? Si yo le quiero asignar un valor al año de fabricación, entonces lo que voy a hacer es escribir
Mazda CX5 punto año fabricación y le voy a decir que es del 2020. Entonces en ese momento lo que va a pasar es que aquí dentro de esta casilla de memoria se va a colocar el valor de 2020. Y si lo que quisiera es asignarle un valor al impuestos pagados, entonces lo que voy a hacer es Mazda CX5, que es el identificador de esto que creé aquí, y le voy a poner impuestos pagados. Eso sí quedó muy grande. Vamos a bajarle un cachito. Hijo de madre. 80. Y le voy a asignar el valor de true, porque ese es boolean, ¿va mucha? Dudas, preguntas o comentarios respecto a cómo accedemos a cada uno de los valores. Sí, tengo una duda. ¿Sí? Perdón tanta molestia. No, hombre, dale. Ahí sí, sí estamos claros ahí. O sea, con el Mazda 5 punto, ya hacemos llamado a la casilla que tenemos adentro de esa estructura. Así es. Pero por ejemplo, si queremos entrar a la estructura punto a la casilla, pero que esa casilla sea una subestructura de la estructura que mencionamos, y después querer entrar a la casilla, ya podemos usar dos puntos o cómo entramos ahí hasta ese su casilla. Ahí tu lógica está re bien, Juan Carlos. Eso es lo que se hace. Utilizas dos puntos. O sea que sería, por ejemplo, Mazda CX5 punto, cantidad de llantas punto, y adelanto podría ser pantaneras, radiales o la que queramos. Exactamente. Así es. Ah, ya. Ahí está. Pero bajo esa lógica, cantidad de llantas tendría que ser una estructura también, ¿va? Sí, Ah, va. sería sí, una estructura y después entrar a las casillas que podríamos decidir qué tipo de llanta es. Por ejemplo, pantaneras, Exactamente. radiales o lo que fuera. Así es. Ah, Así funciona JC. De ahí ya la llevas. Ok, ahora Luis Pablo dice, o sea, que el punto es para referirnos a una variable de nuestro registro. Similar a una dirección de ubicación en Windows. No quisiera que lo asociaran con directorios porque ahí sí es otro tema. Pero es como que el punto les abre la puerta a acceder a los valores que tienen, a las variables, perdón, que tienen aquí adentro. Y sí, miren, al final el registro es una variable. Entonces, la, su, su campo de uso es el mismo que el de una variable. ¿Sí? Lo único que cambia es de que contiene a muchos datos ahí adentro. Entonces, si se puede utilizar dentro del while, sí se puede utilizar dentro del while. No hay ningún problema porque lo manejamos como que si se tratase de una variable. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿Estamos bien? ¿Seguros? ¿Todos? Va. Vamos ahora entonces al paso 4, en donde yo ya sé cómo asignarle valores, pero ahora cómo hago para extraer los valores, ¿va mucha? Para extraer los valores va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a tener estas asignaciones
que hicimos anteriormente. Vamos a hacer que sean de... Ahí estamos. Entonces tenemos estas asignaciones que son instrucciones que ya explicamos. Que se salgan de la presentación, vamos. Igual no es lo que nos interesa ahorita. Ahora, ¿cómo podría acceder a cada una de ellas? Suponiendo que lo que quiero hacer es mostrar el valor por medio de un cout de lo que se encuentra dentro de la variable, dentro del campo cantidad llantas del registro Mazda CX5. Sigo haciendo uso del operador .a. Lo que hago es escribir el identificador de mi registro, que es Mazda CX5, punto, el nombre de la variable la cual quiero mostrar, y ahí está. Y mi resultado en este caso va a ser 4. Entonces, si quiero mostrar un valor, lo podemos hacer de esta manera. ¿Dudas respecto al acceso para poderlas mostrar? Eduardo de Jesús pregunta si ahí está guardando todo. Esa no muy la entendí. ¿Cómo así si está guardando todo? En lo que me responde Eduardo, Juan Carlos dice, ahí ya muestra las 4 casillas. No. Si te das cuenta, aquí estamos haciendo referencia al identificador, que es Mazda CX5. Por medio del operador punto yo estoy accediendo a impuestos pagados. Entonces lo único que estoy mostrando es... Híjole, no era eso, perdón mucha. Estoy accediendo a impuestos pagados. Entonces es esta casilla que teníamos acá, que le habíamos asignado el valor de true. Aquí se me olvidó ponérselo, perdón. True. Entonces, cuando se despliegue esto, lo que va a mostrar es el valor de true. Respecto a si nosotros podemos hacer únicamente esto y que nos muestre todas las casillas, no es posible. Forzosamente, si nosotros queremos mostrar todas las casillas, tenemos que irlas accediendo de una en una. ¿Me explico? Así es, habrían 4 couts si es lo que quisiéramos hacer. Ahora, el extraer un dato no es únicamente para mostrarlo en un cout, ¿va? O sea, ustedes podrían extraer un dato y colocarlo en un if. Por ejemplo, if Mazda CX5 impuestos pagados es igual a true, entonces que haga algo. Como les decía, el uso ya que le den es como cualquier otra variable. Ahora, Eduardo dice, si el registro se guarda, el registro va a quedar almacenado como cualquier otra variable. Y su identificador es Mazda CX5, para nuestro ejemplo. Así podés seguir creando vos variables, distintas variables que te vayan almacenando distintos datos. Luego Luis Pablo dice, o poner punto y todos los nombres. No, me imagino que te estás refiriendo a desplegarlo. El despliegue sí lo tenés que ir haciendo de uno en uno. Entonces, por ejemplo, si querés desplegar impuestos pagados, haces punto impuestos pagados. Si querés desplegar cantidad de puertas, entonces es punto
cantidad puertas. Si querés mostrar la cantidad de llantas, entonces es punto cantidad llantas. En cantidad de llantas nos va a poner el valor de 4 porque ese es el que está almacenado. En cantidad de puertas, y no era cantidad de puertas, ¿no, mucha? Era año de fabricación. Va a colocar 2020. Ah, ok. Ahorita vamos a ver ese tema de lo que dijo JC, porque ya eso es distinto. Hasta aquí esto que estamos hablando está bien. Los demás. Va. Lo que decía JC es que, por ejemplo, yo puedo tener... voy a copiar esta mejor. Muy bien, hasta aquí ya vimos los 4 pasos, ¿verdad? Mucha que para mí son lo que yo considero necesario para que puedan utilizar los registros. Si tienen alguna otra duda adicional a las que tengo pendientes de responder, dele. Solamente para responderlo, para ampliar lo que comentaba JC decía lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo una estructura que se llama tipo llanta? ¿De acuerdo? Va. Y esa estructura, nuevamente aquí estoy en el paso 1, o sea, estoy definiendo la estructura. No es que ya esté creando una variable en sí, no, únicamente estoy definiendo la estructura. Entonces, yo voy a tener aquí una variable bool. No sé qué tipo de llantas hay, va mucha. No se van a burlar de lo que voy a poner. Radiales. Otra variable bool. De tipo de llantas para vehículos. Ok, esto lo acabo de encontrar en internet. El otro que se llame tubeless. Otra que se llame run flat. Y voy a dejar aquí solo 3 para que no crean que solo 4 podemos poner. Va. Entonces, esa es la otra. Esa es una nueva estructura que creamos, ¿va? Tipo llanta. Entonces, ahora voy a regresar a mi estructura de carro. Y resulta que en vez de tener... ¿cuál no usamos mucha? Cantidad de puertas. ¿Va? En vez de tener cantidad de puertas... Nah, quiero salir de los 4 para que verdad no se queden ustedes con la mentalidad que solo 4 podemos tener ahí. Voy a agregar otro campo que se llame tipo de llanta. ¿Sí? Entonces, su nombre va a ser, o el identificador de ese campo, va a ser, ¿cómo le podemos poner? Es que si le coloco tipo de llanta, si le puse la estructura, no puede ser eso. Le puedo poner... llanta. Solo llanta le voy a dejar de identificador. Y como tipo, ¿qué tipo le podría dejar? Le puedo poner, le voy a dejar el tipo llanta. Porque cuando yo haga eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que esta casilla de memoria me almacene ¿qué? Cree una estructura,
Ay, sí se llevó esa porquería. Miremos si funciona esto. Cree una estructura tipo llanta. ¿Sí? Entonces ahí básicamente, ¿qué es lo que tengo? Tengo una estructura dentro de otra estructura. ¿Sí? A eso es a lo que estaba haciendo referencia Juan Carlos con su pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? A lo que preguntaba Luis Pablo García. ¿Hasta ahí me explico? Va. Entonces ahora, ¿cómo voy a acceder al valor de tipo llanta? Una vez que yo haya hecho ya el paso 2 y que ya tenga una estructura de una estructura física, por así decirlo. No lo voy a explicar aquí porque si no nos va a tomar más tiempo y ya no vamos a poder escribir el poquito de código que vamos a lograr escribir. Entonces lo que vendría siendo sería algo así. Sería Mazda CX5, suponiendo que ya existe el objeto Mazda CX5, punto. Ay, te odio. Punto. Llanta, porque llanta es el identificador de este registro que está aquí adentro. Punto. Radiales. Y el radiales ya viene de la estructura de aquí arriba, ¿va mucha? Entonces yo ahí le voy a poner que es true. Entonces significa que el Mazda CX5 en su campo llantas, que a su vez contiene otro campo que se llama radiales, tiene asignado el valor de true. Entonces ese true va a quedar asignado aquí en la casilla de radiales. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Estamos bien? Va. Ahora, ¿cómo vamos a representar estructuras en C++? Vamos a utilizar la palabra reservada struct. ¿Sí? Uy, perdón, creo que no va ahí. Vamos a utilizar la palabra reservada struct. Cuando escribamos struct, lo que vamos a crear es una estructura. Ese es nuestro paso 1. Estamos definiendo la estructura. No es que ya tengamos creada la variable ni nada. Lo que vamos a crear es la estructura. Este es el paso 1. Le voy a poner aquí. Paso 1. Va. Estoy definiendo la estructura. Entonces va a ser struct carro. Va. De ahí, oye, aquí creo que son paréntesis. Entre paréntesis, solo déjenme confirmar. Creo que está en la presentación. Es que no vimos nada de la presentación, mucha. Por gusto hace uno de esas cosas. No, sí son llaves. Va. Entonces colocamos la palabra reservada struct, seguido de la palabra struct, el nombre que le vamos a poner a la estructura, que en nuestro ejemplo era carro, y entre llaves vamos a colocar cada uno de los campos que establecimos que iba a tener. En nuestro ejemplo iba a tener un campo cantidad de llantas de tipo entero, entonces colocamos acá int cantidad llantas, creo que va seguido de punto y coma. No dice, no, yo creo que sí. Punto y coma. El segundo campo es cantidad de puertas, entonces escribimos int cantidad puertas.
El otro campo es boolean, impuestos pagados. Entonces escribimos bool, impuestos pagados. Y el otro es año de fabricación de tipo entero. Entonces es int año fabricación. Punto importante es de que cuando terminen de escribir la estructura, después que cierren llaves, debe de ir un punto y coma. ¿Sí? Esta es distinto a como definíamos los bloques de códigos del while, del do while, del for, que no llevaban punto y coma al final. La estructura sí necesita el punto y coma al final. ¿De acuerdo? Ok, veamos si estamos bien, si estamos bien. JC dice, yo encontré que se escribía fuera de la función main. ¿Es correcto? De cualquiera de las dos formas. Al final con lo que vamos a estar jugando es con el alcance de la estructura. Me refiero a que si definís la estructura aquí adentro, no la vas a poder utilizar en ningún otro lado. Mientras que si la definimos afuera del main, la vas a poder utilizar en cualquier lugar. Esto hace referencia a las variables globales y locales que estuvimos viendo al inicio del curso. Entonces, cuando colocamos la estructura afuera, la estamos creando de manera global, y cuando la creamos dentro, la estamos creando de manera local. ¿Sí? Entonces, de cualquiera de las dos funciona, solo depende en dónde lo pongamos. Si quieren, dejémoslo afuera. Va. ¿Cuál era mi paso 2? Mi paso 2 era crear una variable ya de ese tipo carro, ¿sí? Entonces, mi paso 2, lo que voy a hacer es crear una variable carro, que fue la estructura que definí aquí arriba, y se va a llamar Mazda CX5. Entonces, yo ahí, ¿qué hice? Definí mi estructura. ¿De acuerdo? Va. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi paso 3 y le voy a asignar valores. Para asignarle valores, entonces dijimos que el identificador es Mazda 5. Entonces voy a hacer Mazda CX5 punto, porque voy a empezar a acceder a sus propiedades. Cantidad llantas es igual a 4. Mazda CX5 punto cantidad puertas es igual a 5 también. Mazda CX5 punto impuestos pagados va a ser igual a true. Mazda CX5 punto año fabricación va a ser igual a 2020. ¿De acuerdo? Con eso entonces yo ya le asigné valores a cada uno de los campos que se encuentran dentro del registro. Ahora, si los quiero mostrar, puedo hacer un cout de Mazda CX5 punto cantidad llantas. Y eso lo que me va a mostrar es el valor que almacenamos en cantidad llantas, que fue 4. Como les decía en el ejemplo anterior, ustedes pueden utilizar los datos que están almacenados dentro del registro en condicionales también. Entonces pudiesen hacer un if Mazda CX5 punto año fabricación es igual a 2020. Entonces que imprima cout el carro es del año. Y entonces tendríamos algo como esto. Cantidad de llantas es 4 y de ahí se evaluó el campo de año de fabricación y se dijo que era un carro del año. Quedé pendiente con la pregunta que me había hecho Luis Pablo, creo que era,
de que si podíamos, si era necesario definir varias. Quedo pendiente con esa para el martes de la próxima semana. Y de ahí con lo que vimos hoy, no sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Dije, disculpe, ¿será que puede subir un poco para enfocar el paso uno? Es que estoy tomando nota, disculpe. Ah, claro, ahí está. No hay problema. Miguel, ¿Sí? estaba viendo ahí, en ese punto, creo que ahí fue donde me quedé. Lo que, por ejemplo, la estructura que tenemos ahí, lo que mostramos abajo, solo agregamos valor, por decirlo así, a una casilla, eh, con toda su estructura. Es correcto. Pero lo que, por lo menos yo ahí sí me topé, es, bueno, sí ya entendí cómo definir varias casillas y cada una con su estructura. Ajá. Lo que sí yo veo así súper complicado en el proyecto y no he encontrado cómo solucionarlo, es volver a entrar a esa casilla para editar los datos en el proyecto nos pide, ¿va? Los datos de esa estructura. Es como que si le asignara... Ah, ok, va. Pero ahí ya me estás hablando de la búsqueda. Sí, por ejemplo, ahorita ¿Sí? tenemos la casilla uno. Ajá, ahorita tenemos la casilla uno y usted le agregó sus valores a toda la estructura. Correcto. Después podríamos tener una estructura 2 con todos sus valores. Así El mero va a problema ser. dice que, el problema dice en el proyecto que si el usuario quiere modificar una casilla, n casilla, hagamos de cuenta que es la número 2, debe entrar y agregar los valores y preguntarle si los que Ah, ingresamos los quiere sustituir y ahí entonces los estás. sustituimos, pero ahí está, por lo menos yo sí no entiendo Va. cómo entrar a esa casilla a la que nos está pidiendo el buscador y editarla, ¿va? Correcto. En el proyecto les pido de que para realizar esa acción ustedes le muestren un listado al usuario de los datos que le son permitidos modificar. ¿Sí? Entonces en este ejemplo sería algo así. Tenemos cantidad de llantas, cantidad de puertas, tenemos impuestos pagados y tenemos año fabricación. ¿Sí? Entonces el usuario te va a responder con una de esas opciones. Y entonces vos puedes hacer un switch de respuesta a usuario. Si la respuesta a usuario fue 1, entonces vos lo que vas a hacer es cout, ingrese nueva cantidad de llantas. Y al momento de hacer el CIN, inclusive vos lo podrías hacer de una vez, vamos a hacer un Mazda CX5 punto cantidad llantas y ya. La respuesta que te dé aquí el usuario la vas a almacenar de una vez en tu registro. Y aquí tu break va. Si en dado caso él te respondió que era lo que quiere modificar es la cantidad de puertas, entonces lo que vamos a hacer es decirle que ingrese nueva cantidad de puertas. De ahí hacemos su CIN y ese a quién se lo vamos a asignar, a cantidad puertas. Y así con cada una de las opciones va. Dije, pero bueno, ahí sí ya le entendí, porque sí estoy claro cómo está solicitando los datos. Pero ahí lo está agregando, por ejemplo, ahorita los está asignando a la casilla uno que es la única que tenemos asignada. A Mazda CX5. Eh, ajá, ¿Y qué pasa si yo tuviera 3 vehículos y se lo quiero asignar al tercero? ahí está, a eso es lo que voy. Ok, ¿Cómo le puedo decir, cómo puedo definir eso? Que no se vaya al primero ni al segundo, sino que realmente quiera el usuario.
ese tema lo vamos a resolver con los arreglos. Ah, ya, ok. Al final ya vimos que podemos crear varias variables de una estructura en específico. Entonces cada una de esas variables las vamos a estar almacenando en un arreglo. Y el arreglo lo que va a hacer es un conjunto de variables, con la restricción de que todas deben de ser del mismo tipo. Ese es otro tipo de dato estructurado y por eso les recalcaba tanto ahorita que todo lo que vimos hoy aplica única y exclusivamente a registros. ¿Sí? ¿Estamos claros?